La fábrica de la ficción, de Luis Mateo Díez. Ya han aparecido algunos términos en estas caprichosas notas que pueden ser muy importantes para identificar ese ámbito de la experiencia individual en la literatura. Imaginación, memoria, sensaciones, sentimientos, pueden ser términos suficientes, si no para acotarla, si al menos para acercarse a ella, delimitándola en algún aspecto. Tengo conciencia de que en el mismo momento en que me iba haciendo con un estilo propio, fui llegando a la convicción de que existe cierto bagaje universal, del que todo escritor y seguramente todo artista debe partir. Este bagaje se concentra en los términos que ahora estoy recorriendo. La palabra narrativa es el punto de llegada tras la sedimentación de ese bagaje, lo mismo que seguramente el óleo y el lienzo son la materia, o por mejor decir, en este caso los materiales, que concitan la imaginación, la memoria y las emociones o sensaciones del pintor, al menos de aquellos pintores como mi amigo Jacobo Morava, que tras muchas idas y venidas practicó alevoso el arte conceptual, inmerso en la moda del mismo, y después, bajo su ubicación, según él, posconceptual, no sólo volvió a los anticuados materiales pictóricos del óleo y el lienzo, sino que incluso regresó a lo figurativo y, afianzando la universalidad de la expresión artística, no le importó competir con el tenebrismo de ciertos clásicos. La palabra narrativa determina la apariencia e inteligibilidad de la obra, y resulta obvio reconocer que el territorio novelesco es constitutivamente verbal, pero la fábrica de la ficción en que se elabora el producto final, si hay suerte en forma de libro comercializado, se vale, por decirlo con la expresión clásica, de todas las fuerzas del espíritu, y estas fuerzas, que no pocas veces dejan el cuerpo maltrecho cuando se desatan, se alzan como obreros a los que se quiere hurtar de su sustento y dignidad para satisfacer a sus supuestos amos. Los sentimientos tan necesitados de mostrar su autenticidad, la memoria que quiere ser justiciera y justificar a quien escribe, y, sobre todo, la imaginación que, cuando se vuelve prepotente, cae en la complacencia. ¿De qué modo en una obra maestra se compensan estas desavenencias, no pocas veces motivo de funestas huelgas, crisis creativas, personajes desenfocados, el tedio de una novela corta que avanza ufana hacia el centón, etcétera, es algo de lo que jamás se dará una interpretación convincente. Algo indefinido acaso, cuyo material no puede ser muy distinto al de los sueños, parece bullir ante el umbral de la obra imperecedera, aquella que se recuerda más por su verdad ficticia que por el nombre de quien la elaboró, que con el tiempo hace suya la perfección del olvido del autor en beneficio de las resonancias inagotables de la fábula, autor que habitualmente queda como un personaje secundario. Mi amigo Lezama diría que un extra en la leyenda viva que genera la propia narración, pero al que siempre rendiremos agradecimiento. Si novelar, pues, es construir un mundo imaginario a través de las palabras, parece sustancial en ese intento el mecanismo de la imaginación y, por supuesto, el conocimiento creativo de esas palabras que materializan la expresión y expresividad de ese mundo. Y no hay que olvidar que, en ocasiones, la imaginación deviene en palabras que acatan sus órdenes, mientras que, otras veces, las palabras concitan y discriminan las posibilidades que la imaginación
ha de seguir. De todo puede haber en la fábrica de la ficción. Téngase en cuenta que el creativo es un proceso voluble, tenso, de prerrogativas variables, en el que tanto aquella, la imaginación, toma el mando y pone las palabras bajo su férrea disciplina, como éstas, las palabras, se amotinan contra la imaginación dirigente, a menudo en alianza con la voz de algún personaje, o conjuradas en una frase afortunada que da con la sustancia de una atmósfera, y provocan que la narración se salga de sus casillas en un ejercicio a veces más interesante e imaginativo, valga la paradoja, que el de que aquella imaginación dirigente y ahora usurpada parecía dictar. No hay otra materia que este lenguaje, tan pronto sumiso como rebelde, en la ficción literaria, y con esa materia hay que amasar la fabulación, en lograr que la imaginación vierta su legado, su invención, en las palabras adecuadas, en las que conforman eso que, a la larga, puede acabar siendo un estilo personal, el modo particular de expresarse, es donde generalmente hay que invertir más trabajo, casi todo el trabajo, aunque solo sea para que cuando uno menos se lo espera, como ya hemos advertido, las palabras, como los personajes y las atmósferas, nos creen gozosos, desaguisados. Los mecanismos de la imaginación han cumplido su labor, y la escritura procura y promueve la revelación de ese universo, con ese punto de independencia que no pocas veces la escritura se gana a pulso. La imaginación capitanea pero a veces capitula ante el poder desatado de las palabras, tan solo porque al final la complejidad del artilugio literario sale reforzada. Una pregunta pertinente podía resultar ahora: ¿cuál es ese legado? ¿Dónde se alimenta la imaginación? ¿Qué nutre la experiencia de ese universo? Y sería difícil soslayar la conciencia de que si por algo estamos rodeados es por la realidad, y que debe ser prácticamente imposible un corte que aísle sin remedio la realidad de la imaginación. Yo acepto con facilidad el saberme dueño, como escritor, de esa conciencia de la realidad que nutre mi imaginación. También, por supuesto, de un ámbito de la fantasía, donde mis emociones y anhelos fabrican sueños de otra especie. Una imaginación deudora de la realidad no tiene por qué derivar exclusivamente en una imaginación realista, cuando ya somos dueños también de una conciencia más perfilada y enriquecida de esa realidad, cuando ya sabemos de sobra que en la realidad todas las complejidades son posibles y que el viejo cauce estrecho del realismo abre su espejo hasta donde nos dé la gana y con toda suerte de distorsiones. No sé, sin embargo, si en los otros tiempos que se avecinan sabremos menos de la realidad o llegaremos a no saber nada, pero ahora no voy a hacer vaticinios en ese sentido. Será la oscuridad la que mejor oriente la ceguera. Con jerarquías y rebeliones a las que me he referido entre imaginación y palabras, se entenderá que la realidad que a mí me interesa al escribir ficciones es una realidad decantada, cuyos aromas y gustos en el paladar del lector traen notas tan variadas que, aun cosechadas en cierto acervo de la realidad, nos comprometen con realidades nuevas o, como bien dice un escritor al que admiro desde joven, con cierta verdad ambigua que solo se encuentra en las mentiras, en los mundos imaginados y escritos con palabras, unas veces disciplinadas y otras insumisas. El otro término especialmente comprometido en la identificación de mi experiencia individual como narrador es la memoria. Casi podría afirmar
que de algún sugestivo encuentro de la imaginación y la memoria es de donde nacen mis historias, desde donde se sustancian mis ficciones. Tengo la sensación de que la memoria del narrador es el depósito que mejor contiene los elementos literarios de su experiencia, ese humus que salva del olvido lo que merece perpetuarse en la escritura, que rescata lo más significativo de lo que vivimos y recordamos para poder nutrir la fabulación que, a la postre, acaso sea la forma más definitiva para lograr que el olvido no nos destruya, para hacer que la memoria se reconvierta en otro grado de conocimiento a través de la imaginación y la belleza de las palabras. Como los términos de realidad y realismo han sufrido, en este país, duros embates y las estéticas de la realidad, por llamarlas de algún modo, encuentran absurdas incomprensiones, hay quien ha preferido tirar por la calle del medio y soslayar estos términos mencionando la vida, como metáfora global de todo aquello a lo que sin remisión estamos atados. No sé si es una simplificación excesiva o una manera de escurrir el bulto, pero confieso que me parece muy bien y, de un tiempo a esta parte, hago uso de esta estratagema que, además, me permite hilvanar con cierta naturalidad algunas reflexiones sobre la ficción y su porvenir, ahora que el nuevo siglo nos tiene tan acogotados y perplejos, y más echados a perder todavía cuando asumimos serias dudas sobre lo que es la realidad. En cualquier caso, la vieja polémica de la realidad en la cultura literaria, como dice mi amigo Almanza, la dejó bien orientada Erich Auerbach en su libro Mímesis, y muchos pleitos baldíos sobre ella provienen del desconocimiento de ese libro fundamental.